Amados hermanos, muy buenas noches en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente reunidos en este culto de oración. Vamos a dar inicio con la lectura bíblica para el día de hoy, que está asignada en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Repito, Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, que dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Repetimos el último versículo, hermanos: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor Jesús tenemos todo tipo de bendiciones, hermanos, y su yugo no es pesado, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor, para que venga, creo, después la alabanza. A ver, oramos, por favor, hermanos, y decimos: amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido leer esta lectura bíblica del día de hoy. Estamos gozosos, Señor, de empezar el culto de oración. Ahora queremos que tú seas el honrado, el glorificado y el exaltado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos bendecir tu nombre y glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Y honra a nuestro Señor Jesús. Muy bien, voy a silenciarlos un momento a todos, ¿ya? Después ya. Ahora sí estamos silenciados todos. Después ya pueden activar su micro, cada uno, no se preocupe, sino que para que no haya interferencia y podamos todos escuchar la palabra de Dios. El día de hoy me ha tocado compartir, así que he tenido el privilegio, tengo el privilegio de compartir el día de hoy. Yo creo que ¿de qué más podría hablar? ¿No? Si no es de algo que estamos, o que está pasando, o que estamos pasando. Entonces, de eso quise compartir el día de hoy, ¿no? Y el tema del día de hoy es: en Él puedo descansar. En Él puedo descansar. Si se da cuenta, Él está con mayúscula, una tilde, mayúscula. Entonces no habla de nosotros, no habla de Él, de un hombre, habla de Él, de Dios, habla de nuestro Dios. Y en Él yo puedo descansar. Y justamente estábamos leyendo hace un momento este pasaje precioso que se encuentra en Mateo. Ahí está. Se encuentra en Mateo, dice, justo estábamos leyendo hace un rato con el hermano Durán. ¿Puede acompañarme con la lectura ahí en su lugar? Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acompáñeme, por favor, en un momento de oración. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, Padre, que me das de poder compartir tu palabra, Señor, aquello que tú me has enseñado, aquello a lo cual tú me has hablado, Dios, aquello que estamos pasando en estos momentos, Señor. Y es primeramente para mí una enseñanza, oh Dios. Primero para mí una enseñanza, porque debo aprender tanto aún, mi Dios, me falta tanto que aprender de ti. Tengo tanto que aprender de ti, oh Padre, pero nos cuesta en muchos momentos, oh Dios, confiar en ti. Nos cuesta en muchos momentos descansar en tu fidelidad, descansar en tu misericordia, oh Dios. Pero, Señor, tú has hablado mi vida, tú has hablado mi corazón, y eso es lo que pretendo el día de hoy, mi Dios, compartir con mis hermanos. Deseo que tú puedas hablar a través de mis labios, oh Dios, que uses, Señor, como siempre has usado tu palabra, mi Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, como dice mi Dios. Que cumpla su propósito en cada uno de nosotros, nos edifique, nos restaure, nos levante. Mi Dios, nos redarguya, si tiene que hacerlo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que podamos entender
cada punto, mi Dios, en cada I, que no lo tomemos como menos, oh Dios, sino que cada cosa que podamos sacar el día de hoy, mi Dios, cada enseñanza podamos aplicarla a nuestras vidas, oh Dios, porque tu palabra jamás vuelve vacía. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos por quién eres tú. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy justamente quería hablar de eso y este pasaje lo voy a dividir en 3 secciones. Así va a ser corto porque estamos en un tiempo de oración. Entonces quiero ser un poco corto, un poco breve. El pasaje nos habla, ¿no? El pasaje nos habla, nos dice, venid a mí todos. Y en la primera sección estoy dividiéndola en invitación y en promesa, porque si nos damos cuenta dice, venid a mí, es una invitación a todos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y luego viene la promesa que dice, y yo os haré descansar. Esto es lo que él promete. Vengan a mí y yo voy a hacerlos descansar. Luego la segunda parte lo he dividido en sumisión a su voluntad, porque hay una sumisión a su voluntad, donde en el versículo 29 que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaremos descanso para vuestras almas. Hay una sumisión a su voluntad, a su perfecta voluntad, porque tenemos que aprender de él. Y la tercera parte lo he dividido en la explicación. Él explica en este mismo pasaje, en el versículo 30, que mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Vamos a hablar de cada uno de estos pasajes y lo vamos a dividir un poquito y vamos a tocar el pasaje primero, que es el 28, así que vamos a la invitación y a la promesa. Dice, venid, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Primero que nada, Cristo conoce la lejanía que nosotros tenemos con Él, que nosotros tenemos para con Él. Y aún así nos invita y nos llama a venir porque estamos lejos. Tú y yo estamos lejos o estábamos lejos también de Dios. Y Él nos invita a venir. Vengan a mí. Uno no puede venir si es que no está lejos, primero que nada. Uno tiene que estar lejos para que Dios te diga, ven. ¿Ok? Si estuviera cerca de Él, no te diría, ven. Si estamos lejos, entonces Él nos dice, venid a mí. Pero Dios conoce la lejanía del hombre, porque el hombre está lejos de Dios por causa de su pecado, ¿no? Lo que esclaviza al hombre es la mentira que nosotros compramos o que Él compra y que luego eso lo vive. Y por eso que cuando conocemos la verdad, esta verdad nos hace libres. Como dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Nosotros hemos sido esclavos del pecado, hemos sido esclavos de esa mentira que compramos, que Satanás nos vendió y que nosotros compramos y que luego vivimos esa mentira. Pero gracias a la misericordia de Dios y a su palabra, nos ha hecho libre porque su verdad nos hace libre. El hombre vive con un peso sobre sí que él mismo se ha autoimpuesto. ¿Ok? Entonces, primera palabrita que hay que resaltar aquí es venid, ¿no? Entonces justamente decía venid porque nosotros estamos lejos. Las cosas ocurren, hermano. Las cosas ocurren cuando estamos cerca de Él. Las cosas no ocurren cuando estamos lejos de Él. Sino, hay tantos ejemplos en la Biblia. Mire la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Tantos años de flujo de sangre y se acercó a Él, tocó su manto y fue sanada. Mire las personas que estuvieron alrededor de Jesús. Las cosas ocurrieron cuando estuvieron cerca de Él, no cuando estaban lejos de Él. Entonces, venir implica reconocer que estoy atrapado en un patrón de pensamiento o conducta, porque si yo pienso que estoy llevando una buena vida, pues esta invitación que Dios me hace no me va a parecer de mucho interés. No, para mí no sería interés si yo creo que estoy llevando una buena vida. Entonces, venir implica que tú y yo hemos reconocido que estamos lejos de Él y que necesitamos acercarnos a Él. Ahora, dice la palabra de Dios, trabajados y cargados, ¿verdad?
ahí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, yo creo que, bueno, en ocasiones yo creo que tú y yo nos hemos sentido cansados en un periodo de tiempo, ¿verdad? Hemos seguido en muchas ocasiones con nuestras actividades religiosas, pero luego hemos sentido el cansancio, la fatiga, la carga, y luego descubrimos que estamos lejos de Él. Poquito a poquito estamos, si bien es cierto, como decía David, ¿no? Somos activistas, pero luego nos damos cuenta de que estamos lejos, de que poco a poco esto se ha vuelto un activismo nada más. Debemos reconocer que en muchas ocasiones le fallamos por ese lado. Debemos también reconocer que Dios conoce la relación que existe entre la carga y el cansancio, así como la cercanía y la lejanía del hombre o que el hombre guarda con él. Dios conoce y Dios nos conoce a ti y a mí. A Él no podemos engañarlos, a Él no podemos mentirle. Por eso dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú esperas en Dios, si yo y tú esperamos en Dios, como yo creo que esperamos, no. Entonces Dios promete que nos va a dar nuevas fuerzas, que vamos a levantar las alas como las águilas, que vamos a correr y que no nos vamos a cansar. ¿Verdad que yo me sorprendo y admiro mucho la fortaleza que tienen los ancianos de la iglesia? Y ancianos no lo digo, igual, de nuevo lo vuelvo a repetir, no lo digo por la edad, lo digo por el tiempo en la palabra de Dios, su vida, ¿no? Y las enseñanzas que puedo sacar de estas personas. Y yo me admiro, ¿verdad? Que cómo Dios renueva sus fuerzas cada día. Y entonces se cumple Isaías 40:31 en la vida de cada uno de ellos, porque dice que los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas. Yo me he cansado muchas veces he fatigado, y como cada uno de nosotros creo que lo hemos hecho en alguna ocasión. Hemos fatigado, nos hemos cansado, pero luego entramos en reflexión y nos damos cuenta que estamos lejos, y entonces podemos venir a Él, porque así es nuestro Dios. Podemos venir y acercarnos de nuevo a Él, y Él que nos limpió una vez, que nos lavó de nuestros pecados, ¿no? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecados. Él está con los brazos abiertos esperándonos siempre. Y siempre está ahí para darnos fortaleza en el tiempo de la debilidad. Entonces, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice, yo os haré descansar. ¿No? Esta invitación de venir viene con su promesa. Esa promesa es, yo os haré descansar. Él dice que nos va a hacer descansar. Pero, ¿cómo podemos descansar? A ver, ¿cómo podemos descansar si no estamos en paz? Él nos va a dar esa paz, o Él nos da esa paz. Hay una paz que es el resultado de saber que Él está en control de todas las cosas, de las cosas que están en nuestro alrededor. Podemos tener podemos ver muchas situaciones ahora, ¿no? Muchos ejemplos. Muchas personas están muriendo afuera. Muchas personas mueren cada día a través de esta pandemia o de este virus. Muchos de nosotros hemos pasado tiempos difíciles a través de alguna enfermedad, o muchos de nosotros estamos esperando algún resultado, o tenemos a un familiar en UCI, o tenemos algún familiar en el hospital, y estamos esperando, y estamos pidiendo por su restauración, la salud. Y creemos, o muchas personas creen, que la pandemia tiene el control, que el COVID se ha adueñado del mundo y tiene el control, y es el que decide quién va a morir y quién va a vivir. Justo conversábamos con Pami, ¿no? Y eso veíamos y decíamos, el COVID no tiene el control. El que sigue estando en el trono, el que sigue sentado en el trono, es Dios. Dios sigue estando en el trono. Él no se ha movido ni un minuto del trono. Él sigue siendo el Señor. Él sigue teniendo el control de todo. Y entonces empezamos a sentir esa paz que Dios nos da.
porque confiamos en que Él está en control de todas las cosas. Y aunque yo tenga el día de mañana un resultado negativo, o aunque yo tenga el día de mañana alguna enfermedad que me pueda detectar, Él está cuidándome. Él tiene el control de todas las cosas. Y si está en su perfecta voluntad, como dice la palabra de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. No se le ha escapado, no se le ha chispoteado. A Él no se le escapa nada. Él sigue teniendo el control, hermano. Puedes tener un resultado negativo, puedes tener un familiar que se te fue, puedes tener muchas cosas, pero Dios sigue teniendo el control de tu vida, Dios sigue teniendo el control de las circunstancias. Él no se ha movido. Y es por eso que dice en este pasaje, en Juan, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero dice, yo no la doy como el mundo la da. Él no nos da una paz pasajera. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos da su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Qué hermoso, hermoso este pasaje, ¿no? Confiar en que Dios nos da su paz. Hermano, Él entiende tu carga, Él entiende mi carga, y Él entiende el cansancio que este mundo trae. Él entiende todo lo que estamos pasando. No se le ha escapado, no se le escapa. Él sigue con nosotros. Y vamos a verlo en la segunda parte. Vamos a ver su misión de su voluntad. Y entonces entramos al pasaje, pero ya en el versículo 29. El versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces me llamo a la palabrita yugo. Y fui a, como hace siempre el hermano Nicanor, ¿no? Vamos a hacer una retrospectiva al hermano Nicanor. Y el hermano Nicanor siempre dice, ¿no? Y fui a la Real Academia de la Lengua Española, y yugo significa instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o al timón de un arado y permite que tiren de ellos, ¿no? Es un instrumento que permite atar o unir a dos bueyes, pero donde uno de ellos tiene que guiar al otro. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es, y yo creo que ahí se refiere en esta palabrita yugo, se refiere a esa aplicación. Estar unidos dos bueyes, pero donde uno de ellos está guiando porque el otro es un aprendiz. Y eso se refiere aquí. Dios quiere que tú estés cerca de Él y que te dejes guiar por Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad, enlazarte conmigo, atarte conmigo, pero déjate guiar por mí. Entonces, vamos a yugo, a ver. Entonces dice, Dios quiere que caminemos con Él y Él tomará toda nuestra carga. Y este hermoso pasaje que dice, Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A Él no se le ha pasado nada, hermano. Él tiene el cuidado de ti y de mí. Él tiene el cuidado, y aunque mañana o pasado nos detecten alguna enfermedad, hermano, Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios no se le ha escapado, Dios tiene el cuidado. Entonces, siempre confiemos en eso. Toda nuestra ansiedad tenemos que echarla delante de Él. Yo sé que hay cargas, hay debilidades, hay tiempos en los cuales son difíciles, hay tiempos en los que yo también me he preguntado muchas veces por qué suceden estas cosas. No, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? En el tiempo cuando mi padre fue diagnosticado de TB, ¿no? En ese tiempo yo me acuerdo de que justo con Pame también, yo le decía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué él si es una persona tan... Bueno, ustedes conocen a mi papá, es una persona muy noble, muy... Entonces, yo decía, ¿por qué él? ¿Por qué él? Pero luego encontré la respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque Dios lo fortaleció en medio de la prueba. Y en medio de esa dificultad, de verdad, renovó sus fuerzas. Y, y, y entonces en ese momento uno echa su ansiedad delante de Dios
Y mira, Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él tuvo cuidado de mi papá, Él tiene cuidado de mi familia, Él tiene cuidado de usted, de cada uno de sus hijos, Él tiene cuidado de cada uno de sus familiares. Pero échale tu ansiedad a Él, sobre Él. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Pero ¿qué tenemos que aprender? Dice que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Hermano, es imposible encontrar descanso para nuestra alma sin la cualidad de la humildad. El orgullo es enseñable, pero la humildad no se enseña. El orgullo no es enseñable, la humildad sí se enseña. La humildad sí se aprende. ¿Y lo aprendemos de quién? Del Maestro, de nuestro Dios. De él lo aprendemos. Bueno, es un ejemplo único lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual que Dios, como dice Filipenses, ¿no? Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Te imaginas el gran Dios? El Dios que te hizo a ti, el Dios que me hizo a mí. Ese Dios se dejó clavar por ti y por mí. Él pudo haber traído a sus legiones de ángeles, hermano, para que destruyeran a todos aquellos que se levantaran en contra de él. Pero él no fue así. Entonces, la humildad es la virtud que Cristo quiere que aprendamos de él y de nadie más. Es la humildad la que nos permite manejar privilegios de una buena manera. Es la humildad la que te permite de que tú y yo no nos inflemos cuando tengamos algún cargo o algún privilegio en la obra, ¿no? Cuando nos dan el privilegio de servir en algún ministerio, algunos, se inflan, ¿no? Pueden inflarse. Pero la humildad es la que te permite que no. La humildad es la que te permite siempre pisar tierra. Te permite manejar privilegios de una buena manera. La ausencia de la humildad transforma todas las virtudes que tenemos, las transforma en vicios y transforma nuestras fortalezas en debilidades. La humildad es el hábito de vivir en la verdad. La humildad permite ver que al lado del león de la tribu de Judá, que es digno, yo soy tan indigno porque me permite ver mi depravación y entonces puedo ir a buscar a Cristo. Si nosotros no tenemos humildad y somos orgullosos, entonces eso no nos va a permitir ver nuestra condición real de pecado y no nos va a permitir llegar a Él, porque nunca vamos a poder necesitar de alguien, porque el orgullo te hace eso. El orgullo te dice que tú lo puedes hacer todo. C.S. Lewis, ¿no? Que es el autor de las Crónicas de Narnia, que es cristiano, ¿ok? Dice acerca de la humildad, dice, no es que pienses, la humildad no es que pienses menos en ti, como muchos piensan, ¿no? La humildad es pensar menos en mí, no. La humildad no es que pienses menos en ti, sino que cuando pienses en ti, pienses que eres menos de lo que realmente eres. Esa es la humildad. Entonces dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si hablamos de mansedumbre, bueno, tenemos que ir hacia un ejemplo bien claro en la palabra también, en el Antiguo Testamento, donde vemos a Moisés, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de Moisés? Que Moisés aprendió de Dios la humildad. Dice en Números 12:3, dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Vemos en este caso, en el caso de Moisés, que Moisés no hablaba por Dios. Como muchos dicen, ¿no? Moisés hablaba por Dios. No, era Dios el que hablaba a través de Moisés. Si no, vamos al ejemplo, a ver, cuando se acuerdan de los hermanos de Moisés, cuando se van a donde Moisés y le dicen, Moisés, Dios no solamente te habla a ti,
Dios también habla a través de nosotros. Y Moisés, callado, le dice, ok, si es de esa manera, mañana vamos al tabernáculo, mañana vamos y salgamos al tabernáculo y vamos a hablar con Dios. Y se acercaron al tabernáculo y es ahí donde, bueno, sabemos que María es llena de lepra y todo eso, ¿no? Entonces, Moisés no peleaba, no hacía eso. Él lo dejaba todo en las manos de Dios y era Dios el que hablaba. La humildad es la columna vertebral de todo liderazgo. Es la columna vertebral del liderazgo. Entonces, vamos a... Muy bien, entonces necesitamos estar sumisos a su voluntad, sumisos a lo que Él quiere. Hay una historia muy conocida, bueno, no, es conocida para mí porque hace tiempo me la contaron, de una niña que se llamaba Sally, ¿no? Esta niña tenía un hermanito y ese día le habían comprado a Sally una Honda, la que nosotros llamamos una Honda. Ese día Sally le prestó su Honda a su hermanito. Su hermanito no sabía usar la Honda. Ese día estaba jugando en el patio y agarró una piedrita con la Honda y soltó la piedrita fue a parar a la cabeza del pato del abuelo y mató al pato del abuelo, ¿no? Entonces, al día siguiente, el abuelo quería ir a pasear con su nieto. Entonces lo llamó al nieto, vamos a pasear. Y Sally le dijo, no, abuelito, el fulano tal, no quiere ir. Y el niño dijo, no, yo sí quiero ir. Y Sally lo miró y le dijo, acuérdate del pato, ¿no? Porque él había matado al pato del abuelo. Entonces Sally le estaba guardando ese secreto, le dijo, acuérdate del pato. Y entonces el niño le dijo, ok. Sally fue a pasear con su abuelito. Al día siguiente, Sally, la abuelita le llama a Sally para que lave los platos. ¿No? Sally, tienes que ir a lavar los platos. Y Sally le dice, no, abuelita, mi hermanito quiere hacerlo. Mi hermanito me ha dicho que el día de hoy quiere él lavar los platos. Y la abuelita le dice, sí. Y el niño dice, no, abuelita. Y Sally lo mira otra vez y le dice, acuérdate del pato. Y entonces el niño tenía que volver a ir a lavar los platos, ¿no? Entonces, el niño se cansó, esto venía pasando varios días y el niño se cansó y fue a hablar con la abuelita. Se acercó a la abuelita y le dijo, abuelita, ha pasado esto. Yo agarré la Honda de Sally me prestó su Honda y por descuido le lancé la piedra al pato y el pato murió. Entonces la abuelita lo mira y le dice, hijo, ese día que tú mataste al pato, yo estaba en el segundo piso mirando desde la ventana y yo me di cuenta de todo. Solamente que quería ver hasta qué día tú aguantabas ser esclavo de tu hermana, ¿no? Y eso es lo que causa en nosotros el pecado. Nos esclaviza vivir en esto, te esclaviza. En cambio, la humildad nos permite reconocer que tenemos pecado y ir a buscar la solución en Cristo Jesús. Muy bien, entonces ya terminando, la última parte es el versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí viene la parte que yo he dicho, la explicación. Porque Dios te dice, mi yugo es fácil. La obediencia no es difícil, hermano. No, pero ¿qué estás diciendo, no? Muchos dicen, no, ¿qué estás diciendo, Julio? ¿Cómo que la obediencia no es difícil? No, la obediencia no es difícil, sino que nuestra carne es débil. Ese es el gran problema. La obediencia es fácil, pero nuestra carne es débil. Entonces, lo que pasa es que quiero conquistar la desobediencia con mi propia voluntad, o por mi propia voluntad, o por mi propia fortaleza. Y entonces alguien me puede preguntar, ¿no? Y entonces, ¿dónde entra el dominio propio? Sí, el dominio propio está bien, pero toma tiempo, porque es un fruto del Espíritu, ¿no? Pero es más fácil, la obediencia es más fácil de lo que pensamos, porque si nosotros amamos a Dios, entonces obedeceremos sus mandamientos, como él dijo. El que me ama, obedece mis mandamientos, ¿no? Dice, y entonces todo esto se concluye en un yugo de amor. Amamos a Dios, entonces le obedecemos. Amamos a Dios y como resultado obedecemos su palabra. Por eso acá dice, mi yugo es fácil. Es fácil, si tú me amas, me vas a obedecer.
Jesús sabía que los fariseos eran críticos, condenadores, crueles y ataban cargas pesadas en la gente. Él decía que deben escuchar a los fariseos, pero no deben hacer lo que ellos hacen. ¿Se acuerdan? Porque dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es lo que causa el orgullo. El orgullo te hace que quieras que los demás hagan cosas que tú no haces, que los demás vivan o mandas a otros a hacer cosas que tú no vives. Tú no tienes humildad, pero dices que otros tengan humildad, pero ordenas que otros tengan humildad. Por eso dice acá, atan cargas pesadas y difíciles, que ellos ni con un dedo quieren moverlas. Muy bien. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. En conclusión, hermano, quiero decirte que es en nuestro Dios en el que podemos descansar, porque Él es la roca que nos da de beber, porque Él es el pan de vida, porque Él es la roca que nos sostiene, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es el compañero de nuestro caminar, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro amigo a la vez. Él es nuestro libertador y Él es nuestro lugar de descanso. En Él tú y yo podemos descansar.